En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, hemos invitado al doctor Bernardo Useche para dialogar sobre el tema. Doctor Bernardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Bernardo, ¿la salud mental es estar feliz todo el tiempo? No, la salud mental comprende el disfrutar estados de felicidad, pero va mucho más allá, es mucho más que eso. La salud mental es un estado de equilibrio emocional que nos permite, en primera instancia, ser muy productivos en nuestro quehacer diario, cualquiera que él sea. La felicidad es una emoción y como todas las emociones no puede ser perenne porque le corresponden unos estados fisiológicos, de tal manera que nadie puede estar con ira todo el tiempo. Eso sería imposible, el organismo no eh, tendría la capacidad de soportarlo. Entonces, no es solo estar feliz, es responder apropiadamente a las situaciones del entorno. Sería como un poco desadaptado estar feliz en el funeral de un ser querido. Con el surgimiento de las redes sociales ha habido una proliferación de influencers que promueven afirmaciones como, si lo deseas, puedes lograrlo. Si piensas positivo, todo te saldrá como lo deseas. Quejarse no ayuda en nada. Si lo quieres, solo hazlo. Eres pobre porque quieres. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y cómo afecta la salud mental de las personas este tipo de creencias? Conciencialmente acaba de aparecer un estudio que es una revisión sistemática de las críticas a lo que se denomina la psicología positiva, que incluiría este tipo de cosas que tú estás formulando. Y las conclusiones de este estudio son que estas afirmaciones que promueven que con la voluntad se pueden superar las circunstancias, pues no tienen asidero en la realidad, no tienen evidencia científica, que corresponden más bien a una ideología neoliberal en la cual se oculta o se elude las condiciones reales, económicas, eh, sociales que determinan la salud mental. Incluso el estudio menciona que hay un fuerte criticismo a este tipo de psicología positiva porque lo que ha hecho es crear un mercado de lo que allí llaman sueños imposibles y consumidores para ese mercado. ¿Cómo puedo detectar si yo o alguien de mi entorno está teniendo problemas de salud mental? Muchas veces quienes detectan que una persona está perdiendo ese equilibrio mental y psicológico, emocional, son las personas que están alrededor, porque empiezan a notar cambios en los patrones de conducta que son habituales en esa persona. Se aísla cuando era sociable o todo lo contrario, empieza a interactuar exageradamente cuando era más bien una persona introvertida y son cambios eh, más o menos muy marcados. Eh, Cambian los patrones del dormir. Esto es muy importante, ese es un indicador básico. Si uno se desvela una noche, está bien. Si uno se desvela esporádicamente, está bien. Habrá razones que lo explican. Pero si uno lleva semanas sin conciliar el sueño de manera apropiada y que ofrezca descanso, eso es un serio problema. Y así habría otros indicadores en las pautas de comportamiento, por ejemplo, con la alimentación, ¿sí? El aislarse siempre es una mala señal. El, el no poder prestar atención y cumplir ninguna tarea quiere decir que hay un estado de ansiedad pues muy intenso. Y en fin, esas son cosas que nos deberían llamar la atención.
¿Cómo describiría la situación actual de la salud mental en Colombia? Yo creo que hay una crisis profunda de la salud mental en el mundo entero. Eh, en Colombia esa crisis es muy aguda, se venía incubando antes de la pandemia, ya habían indicadores alarmantes y con la pandemia se recrudeció y se profundizó esa crisis. Eh, Eso se observa, por ejemplo, en las tasas de suicidio, que han aumentado, y en un hecho que asombra. El único grupo etario, el único grupo de edad en que no se presentan suicidios en Colombia es en el de menores de 5 años. Pero al mismo tiempo ha habido un aumento, como lo documenta muy bien el Instituto de Medicina Legal, en todo tipo de violencias, intrafamiliar, sexual, en los homicidios. Y la violencia es un reflejo de que tanto la salud mental individual como colectiva no anda bien. Entonces estamos en una crisis que merece un, una respuesta eh, apropiada. Hay muchos estudios sobre desigualdad económica y salud en general y salud mental en particular en todos los países. Esto llevó, por ejemplo, a que durante la pandemia, el secretario general de las Naciones Unidas, el doctor Guterres, planteara que era absolutamente necesario financiar los programas de atención a la salud mental y desarrollar todo tipo de planes que tuvieran como objetivo aliviar esto, porque a medida que se profundizaban las desigualdades sociales y en la pandemia esto se hizo evidente en muchos sentidos, pues habría que atender la consecuencia y el impacto que eso tiene en la salud mental. Esos estudios, por ejemplo, en todo el mundo, incluido un estudio que hicimos nosotros aquí en Colombia con la Universidad Autónoma de Barcelona, demostraron que el mayor impacto en la salud mental lo recibía el grupo poblacional de las mujeres jóvenes entre 18 y 28 años de edad de menores ingresos. O sea, la pobreza, y eso está entonces respaldado en la evidencia, impacta más severamente la salud mental. Teniendo en cuenta eso que me acaba de decir de los datos del suicidio, la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Y es que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en lo que va corrido del año, o sea, estos son datos de enero a julio, se han registrado 16.711 muertes violentas, de las cuales 1.810 son suicidios y son 246 más que el año pasado, en este mismo lapso de tiempo, de enero a julio. Además, los datos de medicina legal muestran que de los 1.810 suicidios, 1.408 corresponden a hombres. La mayoría de los casos se presentaron en las poblaciones jóvenes entre 20 y 29 años, o sea, muy jóvenes, y la mayoría de los casos reportados se encuentran en Bogotá, después en Medellín y después en Cali, o sea, las 3 ciudades principales del país. ¿Cómo se explica esta situación? Pues eso está en correspondencia con lo que di en mi anterior respuesta, ¿sí? Y hay que entender que las crisis de salud mental, individuales o colectivas, tienen su raíz en, en un ambiente específico. Y esto lo que está señalando esta realidad es que, en primer lugar, las desigualdades económicas son muy grandes. La pobreza ha aumentado, el desempleo ha aumentado. En esas condiciones,
pues no se puede estar tranquilo. Tienen que haber cambios en los estados de ánimo. No hay nada que produzca más ansiedad que estar buscando empleo y no conseguirlo. No hay nada que genere más angustia que se llegue el día de pagar el arriendo y no se tenga con qué hacerlo, o tener que ver que no hay en la mesa una comida para los hijos. Entonces, esa realidad económica es la primera razón que puede explicar los datos que tú acabas de mencionar. El otro aspecto en Colombia que tiene infortunadamente ya una larga tradición es toda la cultura de la violencia y en particular de la violencia política que se ha vivido en las décadas anteriores. Eso se sucede un periodo tras otro de violencia. Y esas violencias generan pues estados emocionales individuales y colectivos que llegan a niveles críticos. Entonces, con ese entorno, pues es fácil entender por qué las personas se desajustan y se trastornan mentalmente. ¿Y por qué se suicidan más los hombres que las mujeres en Colombia? ¿Esto puede ser en el mundo o en Colombia? En el mundo. Eso es una constante en el mundo. Se deprimen más las mujeres, pero se suicidan más los hombres. Entonces, es probable que haya allí incluso razones de diferencias biológicas, genéticas, ¿sí? Pero también tienen un peso muy grande las razones culturales. En las sociedades machistas como la nuestra, el hombre no tiene libertad emocional o no tiene la misma libertad emocional que las mujeres. Uno puede ver mujeres en confidencias donde se están expresando mutuamente, comunicando las cosas que pueden estar generando alteraciones emocionales y uno las puede ver concentradas en ese proceso que es, es necesario para ventilar los problemas y durante horas. Los hombres eludimos en general hablar de estas situaciones críticas, ¿sí? Ahora, generalmente pueden haber más rasgos de impulsividad en los hombres, ¿sí? No es exclusivo de los hombres, pero más fácilmente usted ve un conductor de un automóvil que ante un problema en el tráfico, pues desenfunda el machete que lleva debajo de la silla, ¿sí? Y actúa más impulsivamente. Entonces, hay todo este tipo de razones pueden ayudar a explicar eso. Ok. Doctor, el pasado 2 de octubre, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, publicó una columna en la que afirma que el próximo alcalde de Bogotá recibirá una ciudad enferma. Y dice frases como, voy a citar la textual: la capital es una bomba de tiempo con una carga acumulada de problemas de salud mental que varias administraciones no han querido abordar. Las condiciones de desempleo y la deserción escolar también muestran indicadores que afectan en especial a los más jóvenes. ¿Qué opinión le merece esta columna del doctor Ruiz? Estoy completamente de acuerdo con el doctor Ruiz, tiene toda la razón. Esa es la situación en Bogotá, ¿sí? Ahora, ese análisis tiene mucho más valor viniendo del ministro de Salud que manejó la pandemia del COVID en Colombia, pandemia durante la cual se hizo poco por la salud mental. Recuerdo un senador de la República, que decía en ese momento que la salud mental era la cenicienta de la salud. Recuerdo que el Colegio Colombiano de Psicólogos y
el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes le presentaron al Ministerio de Salud una estrategia para implementar la Política Nacional de Salud Mental durante la emergencia del COVID, que no tuvo mayor eco. Entonces me parece excelente que ahora el doctor Ruiz eh, eh, perciba la necesidad de actuar sobre esa bomba de tiempo que hay en Bogotá. Seguramente eso tiene que ver con que ahora es el consejero en salud del candidato Carlos Fernando Galán. Además de ser psicólogo y tener un doctorado en salud pública, también es doctor en sexualidad humana. Usted ha expuesto en varias de sus presentaciones que existe una relación directa entre una saludable vida sexual y una buena salud mental. ¿Podría hablarnos sobre esto? ¿De qué se trata? Sí, lo primero que se me ocurre es recordar que la psicología nació a finales del siglo XIX, demostrando que la represión sexual genera neurosis, es decir, genera problemas de salud mental y algunos problemas de ellos son bastante severos. Ese fue uno de los aportes del doctor Sigmund Freud. El problema fue que en lugar de desarrollarse una visión de la psicología que fuera predominante, en la cual se insistiera en las bondades de una vida sexual satisfactoria, pues el mismo doctor Freud insistió bajo la presión de las asociaciones médicas de su tiempo en Viena y de la cultura misma de la sociedad de su época, insistiera entonces en que hay que sublimar la sexualidad y no vivirla apropiadamente. Sublimarla quiere decir derivarla hacia otras actividades que la sociedad sí acepta. Entonces hoy tenemos, claro, y hay mucha investigación que corrobora que el ejercicio de la función sexual, de la función placentera de la sexualidad, reporta beneficios tanto en la salud física como en la salud mental, que son muy, muy importantes. Y también hoy se sabe que el equilibrio emocional, es decir, una buena salud mental, influye para que se tenga una vida sexual que sea saludable y placentera. Sí. Bueno, estamos en plena campaña electoral para elegir alcaldes y gobernadores y concejales. Bueno, ¿cuál cree que debería ser el plan para mejorar la salud mental que debería tener el candidato o candidata por el que usted votaría? Sí, el candidato ideal es el candidato que va a exigirle al gobierno nacional una financiación apropiada para la salud mental en su territorio. Es el candidato que va a superar la descoordinación que existe entre los pocos o muchos servicios y programas de salud mental que encuentre en vigencia cuando asuma su cargo. Para hacer eso, puede echar mano de la política pública existente, de los consejos departamentales, distritales o municipales de salud mental que fueron establecidos por la Ley 1616 o Ley de Salud Mental del año 2013. El mejor candidato es el que va a integrar sus programas para atender la pobreza extrema y para mejorar las condiciones de vida de la población de menos ingresos con programas específicos que hoy existen y que se pueden adaptar
a las condiciones de cada región o de incluso de cada localidad en una ciudad como Bogotá. Ese sería el candidato ideal. Y esas condiciones las tiene el candidato por el que yo voy a votar. Finalmente, no podemos terminar en esta entrevista sin pedirle si está de acuerdo que nos dé unas recomendaciones para saber cómo cuidar nuestra salud mental. Bueno, yo diría, para resumir, 4 cosas. Una, la actividad física, imprescindible. La segunda, una red social de apoyo que tenga distintos niveles, desde uno fundamental y de apoyo muy profundo, que es la verdadera amistad, hasta conexiones pues que parecen secundarias, pero que hacen parte del diario vivir y que nos alimentan emocionalmente. Esto también es importantísimo y en eso hay que superar lo que la cultura nos ha impuesto de prácticas individualistas. 3, entender que la libertad no es hacer lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que a uno se le antoja, porque la realidad le va a ofrecer un gran número de frustraciones, dadas las condiciones en que vivimos, sino entender lo que los filósofos de la segunda mitad del siglo XIX sustentaron muy bien, que la libertad es la conciencia de la necesidad. Uno es libre no cuando hace lo que se le da la gana, sino uno es libre cuando entiende la realidad en la que vive, el momento en el que vive y hace lo que le corresponde hacer de acuerdo a esas condiciones. Y eso no es conformismo, porque parte de ese hacer lo que es necesario es contribuir a transformar la realidad para que haya mejores condiciones. Y finalmente, yo diría que es muy importante adoptar muchas prácticas que hoy se han incorporado incluso a la psicoterapia a través de lo que se denomina el mindfulness, que son prácticas derivadas de la filosofía del budismo, donde se ha demostrado, incluso experimentalmente, que el cerebro se reactiva y que el psiquismo se vigoriza si uno es capaz de vivir teniendo conciencia plena del momento presente y si uno desarrolla esa actitud empática, compasiva, que en otras palabras quiere decir generosa en el relacionamiento con los demás. Doctor Bernardo, muchas gracias por haber compartido este conocimiento tan valioso y por darnos este tiempo para hablar de este tema que se ha vuelto tan relevante en la sociedad colombiana. No, gracias a ustedes, porque creo que ese es el objetivo de este Día Internacional de la Salud Mental, que es educar, comentar, intercambiar experiencias sobre cuáles son las vías que se deben emprender para superar los problemas de salud mental que estamos viviendo.